gracias, decía, por la invitación desde el Ayuntamiento de Santa Cruz. Encantados de estar aquí con todos ustedes. Bueno, la ponencia que les voy a contar va a ser más conceptual que explicar proyectos como hemos visto hasta ahora, ¿no? En hacer esa reflexión de cómo podemos atacar el cambio climático con ese binomio de urbanismo y movilidad. Me ha encantado cuando hemos visto en las dos ponencias anteriores, incluso empezó Susana con eso, en la colaboración entre la coordinación del plan general con el plan de movilidad urbana sostenible. O sea, eso es fundamental, porque si no vamos a estar redactando planes con la mejor intención del mundo, de ordenación del territorio, de movilidad, y yo pondría una tercera pata en este triángulo, que son los planes de infraestructura verde, que cada uno, si no, va a ir por su lado y no vamos a conseguir un objetivo común, ¿no? Si logramos que todo eso encaje, entonces empiezan a funcionar las cosas. Y veremos ejemplos como los que hemos visto en Bilbao, como hemos visto en Madrid. Esa es la principal reflexión que yo insisto, porque es complicado hacer cambiar dinámicas y hábitos ya adquiridos, ¿no? Entonces, nos costó mucho inicialmente hacer cosas de estas en mi etapa del Cabildo y ha costado romper estos muros en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias a Dios se van rompiendo. Si hablamos del plan de acción climática que tiene el Gobierno de Canarias, pues para actuar contra el cambio climático, pues vemos líneas estratégicas muy generales, muy generalistas, ¿no? De cómo tenemos que hacer sobre todo destinadas a las infraestructuras de transporte. Ver cómo podemos testarlas para adaptarlas al cambio climático. Quizás estamos en un escalón demasiado elevado. Si ya bajamos y aterrizamos a los planes de acción climática, la estrategia de acción climática, centrándonos en la mitigación, que es donde creo que debemos de focalizar el tiro, hace hincapié en llegar a una movilidad sostenible. Es lo que todos deseamos, ¿no? Que no haya emisiones y que cambiemos de manera de movernos, sostenibilidad en el transporte, fomentar el uso de vehículos con emisiones nulas. Haremos una pequeña discrepancia en este punto. Habla de cambiar la manera de mover las mercancías y generar plazas de aparcamiento para vehículos de nulas emisiones. Yo veo que estamos demasiado focalizados en cambiar la flota. ¿Realmente ese es el problema? Vamos a analizar las islas capitalinas, ¿vale? Vamos a analizar qué tenemos en Gran Canaria y qué tenemos en Santa Cruz, a diferencia del resto del país. No nos olvidemos que lo que tenemos son islas. Y en esas islas tenemos cada vez más habitantes. En Gran Canaria, según los datos que revisé hace una semana, ya llegamos a casi 700.000 habitantes y en la isla de Tenerife rozamos el 1.000.000. Vamos a analizar el número de vehículos que tenemos para mover a esa gente. Bueno, pues la sorpresa es cuando llegamos a los índices de motorización que ven en la pantalla. 700 y pico vehículos en Gran Canaria y 829 en Tenerife, casi récord de España. Es decir, nos estamos moviendo o tenemos vehículos, más vehículos que personas que los pueden conducir. No hay tantos mayores de edad, de 18 años, que puedan llevar esos 829.000 vehículos, ¿no? O sea, es un auténtico disparate. Pero es que el problema que estamos teniendo es el incremento poblacional que tenemos cada año. En la isla de Tenerife, y en Gran Canaria es muy similar, estamos teniendo 10.000 personas más cada año. Esto es poner un municipio como el Sauzal, del que pongo una foto, ¡pam!, cada año. Y aparece otro el año siguiente y otro el año siguiente. Aquí es como poner cada 2 años Santa Brígida y otra Santa Brígida. Y en ese binomio vuelve a aparecer gente a la que le tenemos que dar saneamiento, a la que le tenemos que dar servicios, vivienda, y tenemos que resolver su movilidad. Entonces, el problema no es el que tenemos a día de hoy, sino está evolucionando de una manera que se nos está yendo de las manos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos atacar esto? Si encima analizamos cómo nos movemos, el transporte terrestre además está
aportando casi un 35% en los gases de efecto invernadero. Es decir, realmente el transporte nos está generando un problema climático y tiene que ser parte de la solución. Vamos a ver cómo nos movemos. Bueno, el reparto modal que ven en la pantalla es de Tenerife. Si se dan cuenta, estamos anclados y hipotecados al uso del vehículo privado. Casi un 80% de los movimientos se hacen en coche, con una pequeña parte no motorizada, caminando, en bicicleta, y el transporte público apenas llega al 8%, lo roza, ¿no?, ahora mismo. Entonces, si escuchamos, como en la ponencia anterior, que nos hablaron de Madrid, en el que se está intentando focalizar unas actuaciones para llegar a un 80% de movilidad sostenible y solo un 20% del vehículo privado, realmente estamos muy lejos de esto, ¿no? Y en las islas es parecido a esto. Quizás en Gran Canaria aumenta bastante la parte del transporte público, llega alrededor del 14 y el 15%, pero estamos lejos de objetivos que creo que deberían de ser alcanzables, ¿no?, de 25%, una cosa así. ¿Y vamos bien? Pues nos ponemos a analizar, o yo me pongo a analizar con el equipo, tanto del Colegio de Ingenieros como en el propio Ayuntamiento, de las políticas que se están llevando a cabo para revertir esta situación. Y claro, veo que nos estamos focalizando en la gratuidad del transporte público y en la electrificación de la flota, ¿no? De, bueno, pues contaminaremos menos si tenemos coches eléctricos, y si esto es gratis, pues todo el mundo irá en transporte privado, en transporte público, y dejará el coche en casa, perdón. Pues no, no es así. El resultado no está siendo lo que se esperaba. El reparto modal, si ven en el año 2020, en la fotografía, perdón, en el gráfico de abajo a la derecha, teníamos un 5%, isla de Tenerife, en transporte público. En el año 23, después de haber puesto estas políticas de gratuidad, 7,3, ahora en el 24 podemos llegar al 8. Es decir, solo hemos conseguido que un 3% deje el coche y se meta en una guagua. ¿Eso es un objetivo que podemos considerar exitoso? Yo creo que no. Quizás no estamos por el camino correcto, ¿no? Realmente lo que estamos consiguiendo es que se llenen muchas guaguas de gente que antes se movía de otra manera, pero no en un vehículo privado, y lo que estamos haciendo quizás es bajar el servicio, ¿no? Lo que es la calidad del servicio. Creo que deberíamos de focalizar los esfuerzos del transporte público en la puntualidad, en la frecuencia, en mejorar ese transporte y hacerlo competitivo frente al vehículo privado. Realmente, si lo hago más cómodo y adapto mi oferta a lo que yo necesito, pues posiblemente consiga que esos porcentajes se den la vuelta. ¿Debe de ser un objetivo en sí mismo electrificar la flota? Es decir, nos tenemos que seguir focalizando en poner puntos de recarga, vehículos eléctricos. Está bien que hagamos esa parte en los vehículos que nos queden, ¿no? Pero desde luego lo que deberíamos de focalizar es disminuir el vehículo privado. Yo no gano nada con tener atascos, como les pongo ahí, una fila de Teslas, con tener atascos de vehículos eléctricos. Estoy en las mismas. O colegios donde, en lugar de tener 1000 coches dejando a los niños y a las niñas por las mañanas coches que estén contaminando, tenga 1000 coches eléctricos. He ganado en parte por la disminución de la contaminación, pero no he conseguido el cambio del modo de transporte, que es a lo que creo que tenemos que aspirar. ¿Qué plan de acción deberíamos de tener? Realmente creo que es imprescindible construir infraestructuras orientadas al transporte público. Lo que yo construya tiene que ser para fomentar ese transporte público. Es imprescindible desincentivar el vehículo privado, castigando, dicho así con toda su contundencia, al que quiera moverse en coche y el que quiera aparcar en una ciudad. Potenciemos de esa manera la movilidad no motorizada, dando alternativas y algunas acciones complementarias que lo arreglen todo, ¿no? O que por lo menos lo ensamblen. Es la línea de trabajo por la que, desde luego, en el Ayuntamiento hemos decidido que tenemos que ir tirando para cambiar esos números tan horrorosos que puse antes, ¿no? Bien, ese plan de acción
No debemos de olvidar que la movilidad se tiene que dividir en dos partes. Tenemos una movilidad que es interurbana, totalmente distinta a la movilidad urbana, pero están relacionadas en el sentido de que al final todos los vehículos y los viajes que se generan nacen y terminan en una ciudad, ¿no? Y al final tenemos una infraestructura por el que se va circulando. Entonces, si nos centramos en la parte de movilidad interurbana, esas infraestructuras que les digo o que considero que son imprescindibles, porque con lo que tenemos no da, necesitamos orientarlas a carriles bus, a carril en donde pueda ir la guagua de manera directa, cómoda y más competitiva que el vehículo privado, vehículos de alta ocupación. Tenemos unos números de ocupación por vehículo de 1,2, que son los mínimos que hay en España. Estamos acostumbrados a ver en las islas, por desgracia, coches con una sola persona. Y luego intentar incluir infraestructuras orientadas al transporte público guiadas, ¿no? Antes estábamos debatiendo sobre este asunto. Algún día conseguiré ver en las islas capitalinas, espero, ¿no? Tengo ese sueño como el Dr. King de ver transporte guiado en las islas, de ver nuestros aeropuertos con más de 10 millones de pasajeros anuales que no se tengan que mover en taxi con colas interminables o con guaguas turísticas para llegar a sus hoteles, ¿no? Creo que debemos de invertir en transportes limpios, en transportes que puedan llevar de manera masiva a la gente de una forma cómoda, rápida y sostenible, ¿no? El transporte guiado, tanto de manera interurbana como urbana, funciona muy bien. ¿Qué más? Dentro de las ciudades, ya si nos vamos y hacemos el foco en la ciudad, es interesante seguirle dando potenciación al transporte público, ¿no? Hoy he venido en guagua aquí, desde la zona de Mesa y López, y la existencia de esos carriles urbanos en la ciudad es fundamental para competir contra el vehículo y convencer al que va en el coche de que en guagua se llega antes. Si no existe esa infraestructura, estoy en las mismas, estaré metido en un vehículo atascado en el mismo atasco que el vehículo privado y, por tanto, no lo voy a dejar en casa. Esos carriles exclusivos son fundamentales. Y luego, un trabajo que se está haciendo tanto en Santa Cruz y me consta que en Las Palmas, de prioridad semafórica. A esos transporte público tenemos que darle una ventaja en cada uno de los cruces. En Santa Cruz lo tenemos con el tranvía. Con el tranvía lo estamos implantando ahora con las guaguas de Ticha y sé que aquí se está haciendo lo mismo por parte de Sagulpa. ¿Qué más? Uno de los principales problemas que estamos teniendo en la isla de Tenerife, y posiblemente aquí sea igual, desconozco los números exactos en Gran Canaria, en Tenerife son abrumadores, es la inexistencia de aparcamientos disuasorios, ¿no? La gente viene a la capital de cada una de las islas en su coche porque no tiene dónde dejarlo y moverse en transporte público posterior, ¿no? Los números de Santa Cruz, en una ciudad que son 200.000 habitantes, tenemos más de 40.000 vehículos que entran todos los días, están 8 o 10 horas y luego se van. Eso lo tenemos que intentar reducir porque si no pasaremos el problema de movilidad interurbana a un problema grave de movilidad urbana porque atascará todo lo que tenemos en la ciudad como nos está ocurriendo actualmente, ¿no? Entonces, la presencia de aparcamientos disuasorios, intercambiadores intermodales de verdad, en donde vengamos con transporte público, podamos dejar nuestro coche, movernos en transporte público o en transporte no motorizado, como carriles bici que pasen por allí o carriles para patinetas, o simplemente ir caminando por corredores verdes, es fundamental. Y ahí es donde entra la parte de planeamiento urbano, ¿no? Está muy bien teorizar sobre la movilidad, pero necesitamos aterrizarlo en el territorio coordinadamente con nuestras gerencias de urbanismo. La incentivación de rotación en el centro y en zonas comerciales, muy cuestionada hasta que ocurre y luego ven las bondades en cada una de las zonas, y esa resistencia también cuesta vencerla, nos parece fundamental, no solo en la parte para fomentar esa zona comercial, sino también como efecto disuasorio para esas personas que nombré antes, que vienen de otras poblaciones y pretenden llegar al centro de la ciudad, a su centro de trabajo, y aparcar delante de la puerta y dejar el coche allí sin edie, ¿no? Entonces, esa rotación que puede multiplicar las plazas de aparcamiento por 4, pero para lo que realmente tiene que ser, para atendernos a los servicios, me parece una de las apuestas fundamentales en las que tendríamos que incidir de manera coordinada con nuestro planeamiento.
Penalicemos esos viajes obligatorios y recurrentes, como digo, esto es una foto allí en Tenerife, de aparcamientos que surgen para estar prácticamente todo el día y luego volver a nuestra casa, ¿no? Por vehículos que generalmente han sido ocupados por una sola persona en un atasco generado a su vez en la autopista y luego en la propia ciudad, ¿no? Entonces, es donde creo que deberíamos de seguir insistiendo. Aunque luego demos esas alternativas de transporte público, desincentivando por un lado el vehículo y por otro lado dando el premio, ¿no? Que es un sistema de transporte público de calidad. Y esto debemos de empezarlo desde el principio, desde las edades más tempranas. Tenemos una apuesta, esperemos que el desarrollo lo veamos en el próximo año y medio, una cosa así, en Santa Cruz, que es realizar itinerarios escolares seguros, que se trata de acciones de movilidad urbana sostenible en torno de los colegios que tienen que ver además con soluciones basadas en la naturaleza, hacer corredores verdes para que se pueda ir en bicicleta o caminando al colegio sin necesidad de que todos nuestros jóvenes, en algunos casos hemos detectado hasta un 80% de alumnos que llegan a clase en coche. Y si no pusiéramos una valla, como suelo decir, entrarían hasta la clase con el coche, ¿no? Entonces, aquí, con estas acciones, por un lado desincentivamos y por otro lado damos soluciones válidas y sostenibles. Carriles bici, aquí no les voy a contar nada, aquí me refiero a Las Palmas, que tienen una red maravillosa y ejemplo para el resto del país, en donde deberíamos de fomentar este tipo de movilidad, pero no lo podemos olvidar de que tenemos que cuadrarlo con aquel triángulo que dije antes, el urbanismo por un lado, los planes de movilidad urbana sostenible, pero los planes de infraestructura verde tienen que venir de la mano. Nos estamos cada vez subiendo más en temperaturas, nos vamos a achicharrar en nuestras ciudades y no podemos caminar o pretender caminar o ir en bicicleta a 45 grados. Necesitamos crear esos corredores verdes que permitan hacer esa movilidad no motorizada de manera cómoda y sostenible, ¿no? Porque si no será imposible. No podemos estar en un parque infantil, no podemos estar hacer una caminata con esas temperaturas y con tiempo prolongado. Una de las apuestas que tenemos en Santa Cruz es activar ese plan de infraestructura verde que se presentó ayer, por cierto, en estas mismas jornadas en Santa Cruz de Tenerife, en el que ese plan lo que pretende dar es solución sostenible a establecer corredores accesibles y de movilidad que sean cómodos para usar y que realmente nos permitan no dejarnos la vida en ello, ¿no? Y por último, tenemos que seguir incidiendo, como estamos marcando en nuestro plan general, que demasiado antiguo por los problemas que hemos estado hablando en las ponencias anteriores, ¿no? Que llevan décadas el poder implantar un plan general en una ciudad, es una cosa que es desalentadora. Pero bueno, se pueden ir haciendo planes especiales o modificaciones en las que estamos incluyendo, por un lado, en cuestión de movilidad, intentar implantar zonas de bajas emisiones con unas restricciones al tráfico o peatonalización de calles. Curiosamente, son restricciones muchísimo mayores y tienen menos respuesta social, ¿no? Pese a que las restricciones son mayores, ¿no? En una calle peatonalizada no entra ningún coche. Sin embargo, en zona de bajas emisiones dejas entrar según su matrícula ambiental, a unos sí y a otros no, ¿no? Entonces, pongo fotos que solemos poner en Santa Cruz porque la gente tiene mala memoria de lugares que actualmente son plazas o centros de actividad comercial muy potentes y que hace poco eran aparcamientos destinados a los trabajadores que venían cada día, ¿no? Se nos olvida muchas veces cómo hemos hecho esa transición, lo bien que funciona, y cuando quieres hacer uno nuevo, la gente se pone de uñas sin recordar estos ejemplos. Bien, ¿qué acciones complementarias? Hagamos planes de movilidad para centros atractores, movilidad urbana sostenible relacionada con nuestro plan general, si no, no haremos nada. Planes específicos para empresas y estudiantes, me refiero a planes de movilidad.
el compartir vehículos, necesitamos fomentar de alguna manera en que nuestras infraestructuras prácticamente colapsadas no vayan los coches con una persona, tengamos carriles de alta ocupación y compartamos esos vehículos, y la tecnología aplicada a la movilidad inteligente, ¿no? Tanto para el transporte público como también estamos intentando hacer pruebas con el transporte no motorizado, ¿no? El darle, el sensorizarlo e intentar optimizarlo. ¿Qué conclusiones diría yo de nuestro enfoque de cómo casar la movilidad urbana sostenible con todo lo que hemos dicho, ¿no? Tenemos que focalizar los esfuerzos en el reparto modal. Es decir, es imprescindible que ese quesito que vimos antes de repartos se dé la vuelta. Para poder conseguir porcentajes, yo me conformo con el 20, 25, 30% de gente moviéndose en transporte público y otro tanto de transporte no motorizado, lo que necesitamos es acciones coordinadas, ¿no? de urbanismo, de planes de infraestructura verde y de plan de movilidad urbana sostenible. Todo pasa por desincentivar el vehículo privado y aquí las aportaciones de los ayuntamientos son fundamentales. Si ellos no trabajan castigando el uso del vehículo privado, del aparcamiento, poco podremos hacer en el resto de infraestructuras. Y no olvidemos que el peatón tiene que estar en esa base de la pirámide de la movilidad, tal y como nos han explicado hace un momento en Madrid, ¿no? Para esto, ¿qué hace falta? Aparte de pensar, de coordinarse, de buscar presupuesto, que eso no es tan complicado, lo que hace falta es valentía, sobre todo muchas veces política, ¿no? Para hacer una tortilla hay que romper los huevos y tendremos que pelearnos con gente que se resiste para hacer estos cambios, pero creo que si no seguimos insistiendo no conseguiremos nada. Nada más, muchas gracias.